Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video un poco especial. Hoy les quiero presentar un proyecto personal que vengo desarrollando hace bastante tiempo y con muchos altibajos. DB Engine, un motor de base de datos escrito 100% en Free Pascal y sin dependencias externas. Antes de empezar quiero ser muy claro. Este proyecto está en desarrollo, tiene errores, muchos errores, le falta muchísimo por hacer y no está listo para producción. Es más una prueba de concepto y un sueño personal que un producto ya terminado. Pero justamente por eso lo quiero compartir, porque me hace ilusión, porque creo que puede interesar a alguien de la comunidad de Pascal y porque necesito algo de ayuda para seguir adelante si es posible. DB Engine es un motor que guarda sus archivos en un solo archivo DB, es decir, cada tabla va a ser un archivo DB con todos los registros adentro. Y vamos a tener archivos .idx que son los índices para acelerar las búsquedas y la carga de registros. ¿Por qué lo hice? Porque en mis aplicaciones de escritorio siempre necesitaba algo simple para guardar datos estructurados, tipo pagos, clientes, inventarios, cosas de una aplicación común que uno puede llegar a desarrollar. Pero llegó un punto donde no quería usar otros entornos. Por ejemplo, con SQLite siempre tuve problemas con el cifrado de contraseña, las librerías compartidas. No quería usar un archivo JSON porque cuando los volúmenes de datos son grandes hay problemas para leerlos. Lo mismo me pasaba con los archivos INI. Así que todo eso en algún punto demoraba o rompía mis ganas de trabajar. Simplemente yo quería algo rápido, sin dependencias externas, que pudiera escribir solo Pascal y ya está. Poder tener un cifrado en activo que lo pueda activar o no activar, es decir, ponerle una clave y mis datos están cifrados, y no tener que preocuparme por necesitar una librería, si es compatible con Free Pascal, si la compilo, si no la compilo, simplemente definir la clave y ya está. Y no mucho menos importante que sea totalmente mío. ¿Qué ventaja tiene esto? Que lo puedo modificar cuando yo quiera y agregarle algo que necesito o quitarle algo que está mal o corregir algún error, que a veces hay que esperar mucho tiempo para que un motor de base de datos corrija algún error puntual. Así nació DB. Empecé tomando la idea de uno de mis cursos. Si alguien cursó o tomó o compró el curso de las bases de Free Pascal, en uno de los prácticos del curso creamos una base de datos binaria para generar una pequeña lista de plantas. De ahí nace mi idea de hacer esto, de tener un archivo donde yo administro mis datos, y me recordó mucho a lo que hacían los archivos de BF, lo que hacía Paradox, lo que hacía Visual Fox Pro. Entonces me pareció mucho más ágil y más rápido que tener que leer un solo archivo con todas las cosas adentro, y era más fácil hacer el backup y el respaldo. Así que bueno, comencé con la idea de la base de datos binaria, empecé a agregar funcionalidades. Hubo momentos críticos, tuve que reiniciar el proyecto de cero 4 o 5 veces, creo que esta es la quinta vez que lo arranqué de cero, porque iba agregando cosas y en algún punto de la funcionalidad tenía que volver a empezar porque todo lo que había hecho no servía. Así que es un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo. Pero después de todo este tiempo, al final llegó un punto donde ya hace cosas útiles. Veamos qué es lo que puede hacer hoy. Bueno, básicamente ya puedo crear mis tablas, las voy a eliminar, ejecuto mi demo, puedo insertar registros. Si cierro, me crea mi estructura de tablas y de base de datos. Cuando abro, me estoy leyendo mi registro, puedo agregar, modificar y eliminar. Puedo listrar los registros. Aquí estoy armando un detalle para probar las demás funciones. Dentro de las otras cosas que se pueden hacer son, por ejemplo, cifrar con una contraseña, con una función muy simple. Es decir, nosotros vamos a crear
abrir tablas, definir distintos tipos de campos, hacer la navegación. Podemos también procesar listas paginadas. Aquí tenemos un ejemplo. Simplemente defino la cantidad de registros que voy a tener por página, que si no defino ningún número, el valor por defecto son 100 registros por páginas. Voy a llamar a la lista paginada, donde le voy a pasar un campo de filtro que voy a usar, un orden ascendente o descendente, el número de página en el que estoy y la cantidad de registro por páginas. Entonces, de forma fácil ya me va a estar cargando la página. Voy a tener mi paginación, el total de registro, y simplemente cuando quiero cambiar de página, vamos a las propiedades. Simplemente cuando quiero cambiar de página, lo que hago es decirle que me voy a la página que sigue, y simplemente como eso. Mi intención con este motor es crear todo con funciones de Pascal fáciles de entender. Por ejemplo, en el momento de definir las tablas, le paso el nombre de la tabla y puedo pasarle o no una ruta. Es decir, aquí definí la ruta y aquí la estoy pasando. Si no defino la ruta, se va a crear todo junto al ejecutable. Si defino la ruta, como tengo aquí en el ejemplo, se va a crear la carpeta con los archivos dentro. Debo definir una clave para protegerla. En la parte de la creación de tablas, que es una de las ideas que tuve, fue usar una función con un nombre que me diga qué voy a hacer, y debo pasar una lista con los nombres de los campos, una lista con los formatos de los campos y el tamaño de los valores. Algo que tomé la decisión es decir que el formato de texto puede permitir por defecto hasta 500 caracteres, no más, y sí, obviamente muchos menos. Y los de tipo entero, fecha y demás van con 0 porque van a tomar automáticamente el tamaño que permita el tipo de dato. Algo que decidí hacer es utilizar la fecha en formato tDateTime de FreePascal, es decir, cada vez que yo tomo un dato de fecha, estoy teniendo un datetime de FreePascal. Entonces no tengo que convertir ni hacer errores. Si tengo un datetime picker, lo que puedo hacer es directamente paso el valor date al campo y ya está. El resto lo maneja el motor internamente. Podemos definir claves foráneas. Aquí pongo un nombre, el dato de la tabla en la que voy a definir, la tabla padre, es decir, la tabla relacional, y qué campo de la tabla padre voy a utilizar. De momento los claves foráneas funcionan con los ID de la tabla padre, y puedo crear índices, ya sea un índice individual o índices combinados. Las búsquedas se realizan muy rápido porque aprovechan los índices. Tenemos la validación de claves foráneas y actualmente estoy trabajando en la parte de la protección, es decir, darle un cifrado AES a cada tabla. Es decir, simplemente defino una clave y esa clave se va a aplicar a la tabla, y la tabla, si no paso la clave dentro de los parámetros antes de abrir o leer la tabla, no voy a poder acceder a los datos. Obviamente algunas de estas cosas pueden fallar o tienen errores por el estado en el que está, pero la idea va bastante bien encaminada. También, como cosa muy importante, estoy trabajando en los joins o las consultas combinadas, como hacen otros lenguajes. Es decir, utilizar distintos tipos de tablas y de valores para generar una lista, donde hago lo mismo. Simplemente le paso consulta, tomo una tabla principal, que es la tabla que va a tener relación con otras, le voy a decir con quién lo quiero unir y pasarle la condición, es decir, lo uno con la tabla de ejercicios, paso el campo de mi tabla que va a estar relacionado con el campo de la tabla padre. Entonces armo una lista de uniones, voy a armar una lista de campos que quiero en la consulta. O sea, aquí defino las condiciones y aquí defino qué datos. Entonces voy a pasar de qué tabla y el nombre del campo, de qué tabla y el nombre del campo simplemente. Y aquí, que todavía falta implementar, son la lista de condiciones. Por ejemplo, que el año sea mayor a, o que sean del mes 5 o cosas por el estilo, basados en mi ejemplo, ¿no? Y también ordenar las consultas, donde puedo pasar el nombre del campo
de los que tengo estructurado por cuál ordenar, o no puedo pasar ninguno y me toma por defecto el ID y el tipo ascendente o descendente, y después leo los datos. Tiene todavía muchas cosas por hacer, pero la funcionalidad está bastante completa. Aquí tengo la parte donde tengo para elegir por campo, los órdenes, aplicar, las búsquedas, que el campo, en la búsqueda puedo buscar por ID, puedo buscar por un valor exacto, o puedo buscar el primer registro que contenga o que comience con X valor. Tengo el paginado, y hay un montón de cosas que están funcionales y otras que todavía faltan por pulir. Así como hablamos de cosas que tiene, también hay que mencionar lo que no tiene. Por ejemplo, cabe destacar que como está en desarrollo, está lleno de errores y de comportamientos inesperados. Uno está queriendo hacer alguna cosa y de golpe aparece otra que me da un error, y bueno, hay que buscar qué es lo que pasa. Algunas funciones están a medio hacer, como les comentaba lo de las consultas combinadas, los joins, que todavía me faltan implementar las condiciones. Las validaciones por clave foránea todavía tienen algunos defectos. Yo le paso la clave foránea y puedo tener algunos errores en cuanto a la validación y demás. Generalmente funciona bien, pero cada tanto aparece un error que todavía necesita ser detectado. Tengo como interesante una función compactar. Vamos a ver la lista de lo que tenemos. Tengo una función compactar. Cuando nosotros borramos un registro en la base de datos, lo que hacemos es marcarlo como borrado, y si está marcado como borrado, todo el motor, cada vez que tiene que mostrar o trabajar con él, lo evita o lo omite. Entonces, el tema del pack, que es generar un nuevo archivo donde los que están marcados como borrados se vayan definitivamente. La intención de esto es poder usar transacciones más adelante, es decir, poder deshacer. Si yo borro un registro y lo quiero volver a recuperar, con esto lo voy a poder recuperar. Estoy usando Rushmore. El Rushmore es usar los índices, los archivos de índice, para acelerar las consultas y demás. Y esto todavía faltan algunas implementaciones y hay algunos errores. Por ejemplo, los índices por ID y las búsquedas por ID con Rushmore funcionan perfectamente y muy rápidas, pero las consultas por ID con campos definidos por el usuario suelen tener algunos detalles y no funcionan. Las tablas relacionales por ahora solo validan la relación de campos y generan una lista de campos válidos. Todavía hay que utilizar los índices para generar las listas y aplicar las condiciones, que son cosas que todavía faltan. En el cifrado de tablas, bueno, el cifrado aparentemente está funcionando bien, pero he detectado cada tanto algún error con las tablas combinadas o con los joins en el momento de trabajar con el cifrado. También hay cosas que faltan. Por ejemplo, quiero exportar archivos directamente y hacer algún montón de cosas extras que necesitan trabajo. Las listas paginadas generalmente trabajan bien, pero también suelen dar algún error y no mostrar o no avanzar en la página correctamente. Hay que hacer muchas pruebas por eso. Así que, en resumen, no es un producto que se pueda usar para nada importante todavía. No es un producto final, o sea, es un prototipo avanzado y no un producto final. Es decir, lo podemos usar para hacer algunas pruebas, pero todavía falta y ni siquiera ha llegado a la parte beta. Así que tengan en cuenta todo esto mientras hablamos de este motor, ¿no? Tal vez se estarán preguntando por qué lo muestro ahora si está tan incompleto. Porque estoy en un punto donde necesito ayuda para seguir, si se puede decir de esa manera. Me gustaría convertir esto en algo realmente útil, pero solo no puedo dedicarle el tiempo diferente en este momento. Tengo muchos planes y si el proyecto sigue adelante, que hasta ahora es lo que yo intento,
Hay que terminar de hacer las condiciones en las consultas, hay que mejorar el rendimiento de los filtros aprovechando los índices. Tengo que dar más soportes a los tipos de joins. Por ahora es un join directo. Quiero implementar una función de backup y restore, o sea, de respaldos e importación. No quiero hacer como con otros motores, que tomo la consulta y tengo que generar todo un código para exportar el archivo o para importarlo. Quiero que al hacer un clic me genere el archivo exportado, al llamar una función directamente me genere el archivo exportado, y al llamar la función y seleccione la tabla lo importe. Sería como en el tema de proteger. Yo simplemente quiero decirle: protege mi tabla y pasate la clave. No quiero definir ni parámetros ni cosas. Quiero olvidarme de eso y que solo toma la clave, protegela, no me preguntes nada más. Entonces quiero hacer algo mismo con el hacer respaldos e importar respaldos. Una clave que diga respaldar o importar el nombre de la tabla y olvidarme del resto. El proyecto importante que viene cuando esto esté listo para producción, para cuando empiece la alfa y los test, es comenzar con un editor visual. La mayoría de los gestores de bases de datos tienen MySQL Workbench, SQLite Studio, pgadmin para Postgres y demás. Entonces quiero tener un editor de base de datos para que yo pueda editar mi base de datos sin necesidad de probarla directamente con una aplicación. Pero recién cuando estemos cerca de lanzarlo ya como un producto usable, recién ahí vamos a arrancar con el visor. O sea que cuando esté arrancando con el visor de tabla, recién ahí se puede decir que vamos a tener el producto listo para usar. Y sobre todo pulir los muchos errores que todavía tiene y darle más estabilidad de la que ya tiene, que creo que es bastante. Por eso necesito más tiempo, quizás apoyo económico que me permita darle más horas. Así que si alguien quiere colaborar o donar en el proyecto, estaría muy agradecido. Actualmente no tengo un ingreso fijo, entonces necesito poder financiarme y dedicarle tiempo. Como mis ingresos no son fijos, el tiempo que le dedico es muy poco. A veces tengo un error y capaz que por 2 o 3 semanas no puedo tocar el proyecto, entonces necesito sustentarme para poder dedicarle más tiempo. Si alguien quiere donar, voy a dejar un enlace a PayPal para que puedan hacer donaciones. Van a ser todos los donadores mencionados tanto en la página como en el proyecto. Estoy armando una página de Patreon que aparecerá dentro de poco. Si alguien quiere ser un patrocinador del proyecto, va a aparecer también como patrocinador y va a tener opción a hacer petición de alguna función, de decir: mira, quiero que la base de datos pueda hacer esto y de una forma fácil, y poderlo incorporar, o pedirme que le dé prioridad a alguna corrección de errores y demás. Es más que nada tratar de sustentarme o tratar de buscar cómo poder avanzar en el proyecto y no tenerlo tan lento al avance. Muy bien, veamos qué es lo que sigue a partir de aquí. En el sitio web, quien tiene cuenta de usuario puede entrar y ahora va a aparecer la pestaña que dice en desarrollo, y dentro de los proyectos en los que estoy trabajando y que están más o menos avanzados como para ser algo real. En el DBE van a encontrar un detalle de lo que es el archivo, de cómo avanza el proyecto, algunas funciones. La idea aquí es mostrar mi intención de qué es lo que quiero generar, es decir, cómo se deben declarar las funciones. Actualmente todas las funciones tienen un nombre en español, pero una de las funciones que quiero agregar es internamente que el motor soporte varios idiomas. Si yo hablo español, voy a llamar la función listar páginas. Si hablo inglés, voy a llamar a list pages. Si hablo no sé, portugués, en lugar de grabar va a decir salvar. Entonces la idea es, después que todo esté funcional, empezar a agregar otros idiomas dentro del motor, cosa que dependiendo del idioma que hables puedas usarlo sin tener complicaciones o sin tener que aprender español para poder usarlo.
También vamos a tener una lista de todo lo que funciona y lo que no funciona. Aquí voy a ir actualizando y agregando tarjetas de lo que planeo integrar o de lo que estoy integrando. Y sí se va a venir ahora en el canal de YouTube una serie de videos. La serie de videos voy a dedicarle para realizar una aplicación real paso a paso usando el motor. ¿Cuál es la idea de esta serie de videos? Es crear una aplicación de gestión donde vamos a gestionar los gastos hogareños. Mi idea es usar el motor en vivo e irlo documentando. Documentar a medida que avanzo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y testear las funciones que voy creando. Tratar de tener la mayor cantidad de funciones testeadas para evitar problemas. Voy a mostrar avances. Vamos a tener muchos errores y vamos a tener correcciones. Algo que quiero destacar es que no voy a corregir los errores en los videos. Los videos son para usarlos a modo de prueba, para poder probar si lo que estoy haciendo funciona en un caso real. Porque ahora si yo lo diseño y lo ejecuto funciona, pero necesito un caso real para realmente darle la primera prueba. Solo vamos a testear y voy a anotar qué es lo que falla y corregiremos los errores, corregiré los errores y volveremos a hacer otro video para ver si se solucionó. No voy a corregir en vivo porque, como ya les dije, no tengo mucho tiempo y a veces un día le dedico media hora, otro día le dedico 2 horas. Capaz que una semana no puedo ni tocar el proyecto, entonces corregir un error lleva tiempo. El último error que tuve fue con el cifrado y me llevó 2 meses corregirlo. Así que no voy a corregir en vivo, solo voy a poner el testeo de crear una aplicación. La idea es que puedan ver cómo evoluciona el motor en tiempo real. Voy a ir probando las funciones nuevas y voy a ir agregando cosas que puedan entender la idea de lo fácil que trato de que sea implementar el motor. Tengan en cuenta que el proyecto todavía no está terminado, todavía no está ni siquiera para los primeros test, no está disponible, no tengo una fecha. Quiero limpiarlo muy bien, quiero reparar todo y tener algo decente antes de habilitarlo para pruebas. Así que es muy importante que recuerden eso. Vamos a ver una serie de videos de un proyecto que todavía no está disponible y si quieren va a quedar como referencia para la documentación. Me va a servir para generar después la documentación de todo el motor de base de datos y los videos van a servir de ejemplo a futuro de cómo se crea una aplicación con este motor. Así que por ahora son solo videos para demostrar el avance del motor y son solo videos para testear en vivo qué es lo que estoy haciendo. Si les interesa el proyecto, si usan FreePascal y Lazarus, si les gusta Pascal o conocen a alguien que les guste, si quieren ver cómo construir algo de cero, los invito a suscribirse al canal, dejar un comentario, así sea suerte o no me gusta o sigue así o lo que fuera. Cualquier comentario siempre es bienvenido. Dejen sus comentarios, compartan el video con quienes crean que les puede interesar. Si están en condiciones de apoyar económicamente el desarrollo, aunque sea simbólico, cualquier ayuda siempre es bienvenida, me permitirá dedicarle mucho más tiempo. Estoy creando un Patreon especialmente para buscar patrocinadores del proyecto. Cuando lo tenga listo también va a ir publicado siempre en la descripción del proyecto y en la página de información en mi página personal para quienes ingresen. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este proyecto es un sueño personal y aunque todavía está muy pero muy verde, me hace muy feliz poder compartirlo. Pueden seguirme en mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a empezar a construir un proyecto real usando el motor de base de datos. Así que los espero ver en esos videos o pueden consultar el canal y ver otro video. El arranque de esta serie no quiere decir que voy a cortar con las series que ya tengo iniciadas o seguir subiendo contenido normal. Este va a ser una serie que voy a ir intercalando
para ir registrando el avance del proyecto y los testeos más adelante. Un abrazo grande, muchas gracias por el apoyo, por estar ahí y por participar del canal. Nos vemos en un próximo video.